Elías nunca fue supersticioso. Era escritor, hombre de lógica, no de fantasmas. Heredó la casona de su abuela y la vio como refugio para terminar su novela, lejos del bullicio. La casa, antigua y solitaria en la colina, crujía y susurraba, pero para Elías era solo atmósfera. No sabía que algunas casas son tumbas de secretos. Desde el primer día, sintió una presencia, una presión en el aire, pero la atribuyó a la soledad. Dentro, el polvo y los muebles cubiertos lo recibieron como espectros inmóviles. Fotografías antiguas lo observaban. El retrato de su abuela mostraba una tristeza abismal. Esa noche, la tormenta afuera y el silencio adentro lo envolvieron. Intentó escribir, pero el silencio era expectante, como si la casa aguardara algo. Entonces vio una sombra densa en el rabillo del ojo. Al girar, desapareció, pero el frío quedó. No era el frío de la noche, sino de algo que venía de adentro. Los días pasaron en una extraña rutina. Elías limpiaba, intentaba domar la casa, pero las puertas se cerraban solas y los objetos cambiaban de lugar. Se convencía de que era su mente cansada, hasta que encontró un diario escondido bajo el suelo del estudio. Era de su abuela. Al principio, relatos cotidianos, luego, miedo. Hablaba de una sombra que la acechaba y conocía su secreto. No me deja en paz. Conoce lo que hice. Escribió. Elías sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho su abuela? Esa noche, cada ruido era un susurro. Fue a la cocina y en el reflejo de la ventana vio una figura negra y sin rasgos detrás de él. Paralizado, la figura no se movió. Parpadeó y desapareció. El vaso cayó y se hizo añicos en el suelo. Elías ya no podía negar que algo estaba fundamentalmente mal. La casa se sentía más fría, más hostil. Las sombras parecían alargarse, retorciéndose. El miedo se instaló en su pecho, y la sombra, ahora, era imposible de ignorar. El miedo se apoderó de Elías. Dejó de escribir, de dormir bien. La sombra se manifestaba cada vez más, una mancha de oscuridad en la pared, vibrando con energía contenida. Una noche, armado con una linterna, la enfrentó en el pasillo. «¿Qué quieres?», gritó. La sombra no respondió ni se desvaneció con la luz. Era como si se alimentara de ella. Elías notó que la sombra se hacía más fuerte cerca de los objetos de su abuela. Volvió al diario y encontró una frase: «La sombra de la verdad. No puedes enterrar lo que hiciste». Todo giraba en torno a la verdad. La sombra era el eco de un secreto. Elías comprendió que la casa quería que él descubriera aquello que su abuela había ocultado. El terror se mezcló con una necesidad de saber. La búsqueda de la verdad se volvió inevitable. Obsesionado, Elías buscó pistas por toda la casa. Encontró cartas de amor marchitas, no de su abuelo, sino de un tal Javier. En el sótano, halló un espejo agrietado. Al mirarse, vio un rostro masculino de agonía tras su reflejo. El rostro susurró una palabra incomprensible y desapareció. Elías, temblando, volvió al diario y halló una entrada. Javier ha desaparecido. Dicen que se fue, pero yo sé la verdad. Su rostro me persigue. Las piezas encajaban, la sombra, el rostro, el amante perdido. La verdad tenía un nombre: Javier. El secreto de la casa era un crimen. Elías sintió que la sombra exigía ser reconocida. El miedo se transformó en responsabilidad. Debía descubrir qué le ocurrió a Javier. El nombre Javier abrió la puerta a la historia oculta. Elías investigó en el pueblo
y una anciana bibliotecaria le contó el rumor. Javier, amante de su abuela, desapareció tras un escándalo de celos. El abuelo de Elías, hombre violento, fue sospechoso, pero el caso se enterró. Elías regresó a la casa, donde cada sombra era ahora un eco de ese crimen. La sombra era el espíritu de una tragedia silenciada. Esa noche, los susurros lo guiaron al sótano, a una pared de ladrillos más nuevos. Detrás sentía que encontraría la verdad. El corazón le latía con fuerza brutal. Sabía lo que debía hacer. El secreto estaba a punto de salir a la luz. Con un mazo, Elías rompió la pared del sótano. El olor a descomposición lo golpeó. Dentro, halló un esqueleto y un medallón igual al de Javier en las fotos. La verdad era brutal. Su abuelo mató a Javier, y su abuela vivió atormentada por el secreto. La sombra no era Javier, sino la culpa de Elena, su abuela, convertida en guardián oscuro. La casa estaba poseída por el acto, no por el muerto. La sombra se materializó, tomando forma humana de humo y desesperación. No buscaba paz, sino ser reconocida. Quería que el crimen fuera atestiguado, el sufrimiento compartido. Elías era ahora el testigo elegido. La verdad exigía ser vista. El peso del secreto caía sobre él. No había marcha atrás. Elías, temblando, enfrentó a la sombra. Creyó que revelar la verdad bastaría, pero la sombra quería más. Quería que él sintiera el peso de la culpa como su abuela. Imágenes lo invadieron: el crimen, el silencio de Elena, el terror de Javier. La sombra era la culpa hecha carne, buscando un nuevo portador. «No es mi culpa», murmuró Elías, pero la sombra insistía. «La verdad, una vez conocida, te mancha». Solo había dos opciones: aceptarla o huir. Huir ya no era posible. La sombra exigía ser llevada. Elías comprendió que debía enfrentarla, no con fuerza, sino con aceptación. La herencia de la casa era la herencia del secreto. La sombra era la sombra de la verdad. Y ahora era suya. El ciclo continuaba. Elías cumplió su promesa. Entregó los restos de Javier y contó una versión aceptable a las autoridades. El pueblo revivió el escándalo, pero pronto lo olvidó. Vendió la casa y regresó a la ciudad. Terminó su novela, ahora impregnada de la verdad y el horror vividos. El libro fue un éxito, elogiado por su profundidad y atmósfera, pero Elías no halló paz. A veces, en la noche, sentía un frío familiar y veía una sombra en el rabillo del ojo. No era la sombra monstruosa de la casa, sino algo más sutil, más personal. Era parte de él ahora, el eco de la verdad aceptada. Los secretos no mueren, solo se transforman. La sombra de la verdad ya no habita la casona, sino en los ojos de un escritor y en las páginas de su libro. El ciclo se cerró, pero la oscuridad espera, paciente, a que una nueva historia comience.